consideración, de acuerdo al artículo 1057, el objeto del procedimiento y los puntos controvertidos determinados. ¿Alguna duda, parte actora? No, señoría. ¿Parte demandada? No. Puede pasar al estrado. Le recuerdo que subsiste la protesta de conducirse con veracidad y también sobre el apercibimiento efectuado de que si hay negativa lo tendré por aceptando el hecho que se le impute. Puede empezar a articular las posiciones de la intención. Si no me pronuncio, quiere decir que están calificadas. Si voy a negar alguna posición porque no se ajuste a los artículos, lo voy a indicar en ese momento para darle celeridad a esta actuación. Puede empezar a articular. Okay. Que diga el absolvente, es cierto como lo es, que usted celebró contrato de arrendamiento con el de La Voz, licenciado Francisco Pérez Monsiváis, solicitando a usted, ese juez, les ha mostrado el contrato anexado a mi escrito inicial de demanda. Concedido. Por favor, ciudadano secretario. Sí, es cierto. Diga el absolvente si es cierto como lo es, que el contrato de arrendamiento antes citado se celebró en fecha 10 de agosto del año 2003. Solicitando sea mostrado el demandado. Sí, es cierto. Diga el absolvente si es cierto como lo es, que el objeto del contrato antes referido consiste en el arrendamiento de la finca ubicada en la casa marcada con el número 9252 de la calle Blancas de la colonia Infonavit, San Bernabé, octavo sector, el municipio de Monterrey, Nuevo León. Para los mismos efectos, ahorita no se ha mostrado el contrato. Sí, es cierto. Diga el absolvente, cierto como lo es, que la renta mensual que se pactó en el citado contrato fue por la cantidad de 1,500 pesos. No es cierto. Diga el absolvente, cierto como lo es, que el contrato de arrendamiento se celebró por un término forzoso de 12 meses. Sí, es cierto. Que el contrato de arrendamiento celebrado con el accionante concluyó el día 10 de agosto del año 2004. Sí. Que se negó a cubrir las rentas del inmueble arrendado desde el mes de octubre del año 2003. No es cierto. Que usted ha seguido ocupando la finca que fue dada en arrendamiento sin el consentimiento del de La Voz. No es cierto, él nunca se ha opuesto. Que usted asumió la obligación de pagar todo lo conducente a los servicios de electricidad, gas, teléfono y agua y drenaje con que cuenta el inmueble arrendado. No es cierto, porque el inmueble no cuenta con servicio de gas. Que usted adeuda todas las rentas que se han generado a partir del 10 de octubre del año 2003. No es cierto. Que usted fue requerido judicialmente sobre las rentas que se han generado a partir del 10 de octubre del año 2003. No es cierto. Que usted no ha restituido el inmueble arrendado a pesar de la expresa oposición del arrendador, que es el de La Voz, para continuar con dicho arrendamiento. No es cierto, puesto que no hay oposición. En todas las posiciones, señoría, manifestando asimismo que por convenir a mis intereses me asisto a la prueba de declaración de parte. Se sanciona ese desistimiento en términos del artículo 3, gracias, del código referido. Puede pasar a su lugar. Gracias. No existiendo un elemento de prueba distinto a los anteriores que requiera de materialización especial, pues los diversos ofrecidos y calificados se tienen por su propia naturaleza deshogados. Se cierra esta fase y en términos del artículo 1024 en relación con el 1063 se apertura la de alegatos, concediendo en este momento el uso de la palabra a la parte actora para ese efecto. Al efecto, señoría, solicito se tenga por reproducidas las prestaciones reclamadas en mi escrito inicial de demanda y toda vez que hayan sido desahogadas las pruebas que así lo requirieron, solicito de este momento se dicte la sentencia definitiva correspondiente. Se le tiene formulando los alegatos y en este momento se concede el uso de la palabra para el mismo propósito a la parte demandada. No voy a formular. Se le tiene declinando su derecho y por lo tanto se decreta la preclusión conforme a los artículos 59 y 1024, cerrándose la fase de alegatos.
y en este momento se apertura la de sentencia, tomando en cuenta para ello el conocimiento previo que se tiene de la fase escrita, así como también lo desarrollado en la audiencia preliminar y en esta de juicio, en la inteligencia de que este pronunciamiento será abreviado. En esta fecha se resuelve el expediente que certificara el señor secretario hace un momento y me remito a lo anterior. En el caso particular se está demandando la terminación por rescisión del contrato de arrendamiento que refiere la parte actora haber celebrado el 10 de agosto del 2003 con la parte demandada respecto del inmueble precisado también con antelación. Los elementos a justificar en una acción de terminación por rescisión son la existencia del contrato de arrendamiento y el incumplimiento en el pago de las mismas. En el caso particular, para justificar el primer elemento, se allegó por la parte actora el contrato de arrendamiento, en donde se advierte que los elementos personales son los elementos personales de este juicio. Igualmente, hay la coincidencia en la narrativa de los hechos en cuanto al monto de la renta y el objeto indirecto del contrato. Esta documental no fue redarguida de falsa y tiene pleno valor convictivo en términos de los artículos 297 y 373 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Y además se vio robustecida durante el desarrollo de esta audiencia con la confesional por posiciones llevada a cabo, en donde la parte demandada reconoció la celebración del contrato, su fecha, el inmueble objeto del mismo, la participación y firma, y el término y la fecha de conclusión, de tal suerte que se robustece con esa confección ficta, a lo que deberá tomar nota el ciudadano secretario para engrosar al proyecto de sentencia, que en este momento es sentencia que se está pronunciando. En cuanto al segundo elemento de la acción relativo al incumplimiento en el pago de las rentas, se advierte del contrato ya justipreciado que se puntualizó en las cláusulas segunda y quinta que el arrendatario se obligó a pagar 1.500 pesos el día 10 de cada mes en el inmueble arrendado. Esta circunstancia hace necesaria una condición previa que debe cumplirse por la parte actora para hacer incurrir en mora a la parte demandada. Y en el caso particular, esa carga probatoria se demuestra con las instrumentales públicas allegadas y a las cuales se les concede en este momento valor convictivo pleno, desprendiéndose el requerimiento de pago de las diligencias de jurisdicción voluntaria 3614 diagonal 2010, promovidas ante el Juzgado Segundo Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 287 y 369 del Código de Procedimientos Civiles, de manera que la carga del cumplimiento le correspondía, al haber cumplido con esa condición la parte actora, a la parte demandada, quien si bien se apersonó, lo hizo en forma extemporánea, por lo que no es factible estimar ninguna de las defensas opuestas en esa fase escrita, y además mucho menos ofrecimiento de prueba, y no se advierte elemento convictivo alguno que desvirtúe la procedencia de la acción, por lo que se determina la terminación por rescisión del inmueble y es procedente la entrega del mismo. En cuanto al cobro de pesos, por los motivos y fundamentos que se advierten del fallo por escrito y por las razones acotadas en cuanto a la carga probatoria y la no desvirtuación del incumplimiento, se estima procedente el reclamo que se hace de rentas por el periodo que ya se precisó también con antelación. Y en cuanto al pago de servicios, se advierte del contrato de arrendamiento la obligación de pagar los mismos. Por otro lado, no paso por alto que en el desarrollo de la prueba confesional por posiciones hubo negativa en cuanto al monto de la renta y en cuanto a incumplimiento. Sin embargo, repito, la carga probatoria le correspondía a la parte demandada y es inconcluso que en términos del artículo 266 la confesión solamente se toma en lo que perjudica al que la hace. Lo cual reitero porque también en cuanto al reclamo de servicios se hizo mención de que el inmueble no contaba con servicio de gas, pero repito, las confesiones se toman
solamente en lo que perjudica. Y además, cuando se hace un agregado después de contestar categóricamente el sí o el no conforme a las instrucciones, también corresponde la carga probatoria del agregado cuando implica una excepción a la parte demandada. Máxime que, reitero, no hubo ninguna contestación por las razones ya acotadas en esta actuación judicial. De manera que los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se declara que la parte actora justificó los elementos constitutivos de su acción de terminación por rescisión del contrato de arrendamiento, mientras que la demandada no puso excepciones y defensas oportunamente, ni mucho menos desvirtuó aquellos. Por ende, segundo, ha procedido el presente juicio oral de arrendamiento promovido por Francisco Pérez Monsiváis en contra de Adán Isaí Cortés de la Cruz bajo el número 115, diagonal 2011. En consecuencia, tercero, se declara rescindido el contrato de arrendamiento celebrado el 10 de agosto del 2003 entre Francisco Pérez Monsiváis como arrendador y Adán Isaí Cortés de la Cruz como arrendatario, teniendo como objeto la transmisión del uso y disfrute de la finca ubicada en Calle Blancas, 9252, Colonia Infonavit, San Bernabé, octavo sector de esta ciudad. Por ende, cuarto, se condena a la parte demandada, Adán Isaí Cortés de la Cruz, así como a sus causavientes, a la desocupación y entrega material y jurídica del local arrendado a la actora, concediéndosele para efecto de dar cumplimiento con lo anterior el término de 3 días contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución o pueda llevarse a cabo la ejecución, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se procederá al lanzamiento en su contra y a su costa, utilizando para ello los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con fractura de cerraduras. Quinto, se condena a la parte demandada, ya mencionada, a pagar a la parte actora las rentas vencidas a partir de octubre del 2003 hasta la fecha en que se haga la entrega material y jurídica del inmueble arrendado a razón de lo pactado en el contrato básico, es decir, 1.500 pesos mensuales, previa su cuantificación en ejecución de sentencia. Sexto, se condena a la parte demandada ya mencionada al pago de los servicios de agua, luz y teléfono que se encuentren pendientes al momento de la desocupación del inmueble arrendado previa su liquidación en ejecución de sentencia. Séptimo, se absuelve a la parte demandada ya mencionada de la reclamación de pago de los daños materiales que haya sufrido la finca arrendada, conforme lo expresado en el considerando correspondiente a este fallo. Octavo, cada parte deberá soportar los gastos y costas que hubieran erogado con motivo de la tramitación del presente juicio. Hago la aclaración en cuanto a los daños, que como anticipé era una síntesis, y me remito a los motivos y fundamentos en cuanto a esa improcedencia para los efectos correspondientes. Y con esto se decide el presente juicio, quedando enteradas las partes de su pronunciamiento sin mayor formalidad que esta, en términos del artículo 996 del Código de Procedimientos Civiles, concluyéndose así la presente audiencia de juicio. Ciudadano secretario, certifique lo conducente y proceda al levantamiento de acta con posterioridad. Sí, señora juez, tomo nota de lo anterior y siendo las 10:05, doy por concluida la presente audiencia. Con permiso y buenos días. Buenos días a todos. Si hay alguna duda, algún comentario, aquí estoy. Ya me quité toda la atención. La verdad, como quiero, que todos los días esté en una audiencia, siempre las simulaciones yo creo que me dan más nervios. Si hay alguna duda, algún comentario en cuanto al procedimiento, en cuanto al desarrollo de la audiencia. Sí, abogado. De un procedimiento especial de arrendamiento. Mi duda es esa probanza, ¿qué relación tiene ahí? ¿O se desprende la existencia del contrato? ¿O por qué se manejó ese procedimiento, si así lo oí yo, un procedimiento especial?
La parte actora hizo referencia, si ustedes escucharon el resumen, a que había habido varios requerimientos. Entonces, hubo un resultado desfavorable por una situación de falta de condición de la acción. Sabemos que cuando no hay una interpelación y se tiene que realizar por falta de lugar de pago, porque el lugar de pago sea en el domicilio objeto del arrendamiento, pues de decretar la improcedencia sin perjuicio de que después, cumpliéndose con esa condición, se pueda volver a promover. Entonces lo maneja como antecedente y en la parte considerativa, pues en forma exhaustiva siempre se hace referencia a todo, pero yo aclaré que iba a ser abreviado y ya las partes en su momento podrán leer el contenido global de la misma. Pero esa era la relación. Gracias. Disculpe, juez, ¿en qué momento se interpone el incidente de nulidad de actuaciones cuando no fue legalmente notificada la parte demandada? Cuando se tiene el conocimiento de la notificación mal hecha, es cuando se debe de interponer. Hay reglas especiales. Aquí en el caso particular, incluso yo comentaba con el personal que si no hubiera comparecido en fase escrita y se hubiese notificado, la ley marca que debe de notificarse por lo menos con 5 días de anticipación a las partes para la audiencia preliminar. Entonces yo les refería que al citar para la audiencia, suponiendo que se hubiese hecho la notificación exactamente con 5 días de anticipación, y si la ley habla de que cuando tengas el conocimiento, tienes 5 días, y que hubiera tenido realmente el conocimiento del procedimiento en la citación para la audiencia preliminar, sí hubiera admitido yo el incidente. Incluso comentaba, analizando el artículo 1037 que habla de los incidentes en el procedimiento oral, se hace alusión de que los incidentes que no tengan tramitación especial y que guarden relación, ¿verdad?, con las audiencias, deberán de plantearse precisamente en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. Y en el caso particular sabemos, ¿verdad?, que el incidente de nulidad de notificación sí tiene reglas especiales, o sea, sí es un incidente nominado. Entonces, en un estricto derecho pudiera uno considerar, si es un incidente nominado, no se aplica la regla del 1037, entonces no la debe de promover en la audiencia. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que todo es perfectible, que el procedimiento oral es relativamente nuevo, y en esas situaciones es cuando el juez tiene que hacer una hermenéutica y interpretar si va a admitir o no el incidente. Entonces, yo, haciendo un ejercicio sobre el asunto, le decía hace un momento a los muchachos que en esas circunstancias, si hubiese notificado a la audiencia 5 días antes, si no hubiera contestado y en ese momento me interpone el incidente, con independencia de que se trate de uno nominado, sí se hubiera admitido el incidente. Máxime que había expuesto todos y cada uno de los argumentos. Ahora, el artículo 1037, que habla de los incidentes interpuestos en audiencia, refiere que se va a dar vista en el momento a la otra parte para que la desahogue en 3 días o en el momento si así lo deseara. Entonces ya se hubiera manejado una admisión. Pero, repito, si nos ponemos a analizar el 1037, que habla de que los nominados no van a entrar en ese precepto, a mí me parecería injusto un desechamiento. Habría la oportunidad, si se dio notificado o enterado, perdón, del procedimiento al notificarse para la audiencia preliminar, lo estaba interponiendo, estaba refiriendo, ¿verdad?, cada una de las cosas, estaba ofreciendo pruebas, hubiera sido diferente la resolución. Pero cada asunto es distinto. En cuanto a su pregunta, ¿verdad?, se hace mención, creo que es en el 81 del procesal civil, cuando se tiene conocimiento, ¿verdad?, de la notificación indebida, se tienen 5 días. Sabemos que el llamamiento a juicio es la garantía más importante, por eso incluso en el procedimiento oral se maneja el análisis cuando tenemos contestando en sentido negativo, el análisis de oficio del emplazamiento, lo cual también está ordenado y en el tradicional lo hacemos o lo hacíamos o lo hacen los jueces de analizar con base en esa jurisprudencia el llamamiento a juicio, pero en la oralidad hay disposición expresa en el 1043. Entonces, esa garantía, ¿verdad?, se trata de salvaguardar, hay jurisprudencia, hay un artículo especial en la oralidad y se analiza. Entonces, definitivamente, si las circunstancias hubieran sido distintas, pues sí se hubiese admitido el incidente y la verdad hubiera pasado por alto esa situación que habla el 1037 de que solamente los innominados. Además, hay una disposición en el 995 sobre incidentes.
La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante esta, antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. Aquí habla de una actuación, sabemos que la notificación es una actuación, pero hay regla especial sobre la nulidad de esa actuación, de esa notificación de llamamiento a juicio. Entonces ahí prevalece el 43 y el 81. Entonces, no sé si con esto queda contestada su pregunta. Sí, licenciado. También podría simultáneamente dar contestación a la demanda y a su vez, enseguida, interponer el incidente de nulidad por defectos en la notificación. Sabemos que las formalidades tienen como propósito garantizar que te enteraste. Si hubiera contestado en tiempo y me opone el incidente y veo que se está pronunciando sobre cada hecho, y él refería que no se le dieron copias de traslado, pero si yo advierto que hay algo que omite, porque definitivamente sí es cierto que faltó agregar alguna copia, igual lo hubiera admitido para que pudiera contestar ampliamente sobre todas y cada uno de los puntos. Pero si en el caso contestó extemporáneamente y lo hubiera promovido, también lo hubiera admitido. Pero si contesta sobre todos los puntos en tiempo y me opone el incidente, pues si algún vicio hubiera habido, pues quedaría purgado por esa contestación, porque esas formalidades no tienen más propósito que el que esté enterado. Y si está enterado, aun y cuando adolezca de alguna situación la diligencia actuarial, pues queda ya convalidado. Bien, gracias. Pues más que nada para felicitarla por la por la gran exposición que hicieron tanto el secretario como usted en lo personal, ¿verdad? Y mi pregunta va a lo siguiente: ¿por qué al momento de dictar sentencia usted no condenó al demandado al pago de los gastos y cosas? O sea, ¿por qué? Más que nada. Esa es la pregunta. Porque no procedió el reclamo genérico que hizo sobre daños materiales al inmueble y entonces no hubo condenación total. Hubo un punto que no prosperó, entonces se aplican las reglas de que sobre las costas. Si hay procedencia total, pues se condena a las costas. Pero si hay algún punto que no, lo que surge es el análisis de la malicia o temeridad. Entonces, en el caso, ¿verdad?, se hace el análisis y se considera que no hubo tal situación, no hubo una conducta que tratara de retardar. Realmente la conducta se vino a dar hasta el momento de la audiencia, y es un asunto real. Déjenme decirles que sí fue un asunto real. La parte demandada también, al igual que el licenciado Adán Isaí, en el caso no era abogado la parte actuaria, como el licenciado Francisco Monsiváis, pero sí era licenciado en Administración de Empresas, pero ya después supe, después de la audiencia, por comentarios del secretario, ¿verdad?, que la persona sí tenía estudios, a lo mejor era pasante de Derecho. De hecho, todos los argumentos que hacía valer, una de las situaciones de la oralidad es que el juez percibe información, ¿verdad?, como licenciado Catarino García Herrera, de calidad que no tienes en la fase escrita. Entonces, ahí en la audiencia, ¿verdad?, uno advierte que aunque no sea abogado y aunque no venga acompañado del mismo, hace menciones de situaciones jurídicas. Por ejemplo, en la audiencia real, él mencionaba que no se habían agotado todas las etapas de notificación. Hablaba de las citas, que ya no están contempladas, o sea, no estaba actualizado, ¿verdad?, pero sí hablaba de ese argumento también. Entonces, definitivamente se dan situaciones en las audiencias que se van planteando en el momento y uno tiene que ir tomando notas y tiene que irlas sorteando e ir pensando al momento de estar escuchando, en este caso a la parte demandada, para ir viendo qué le vas a contestar, qué le vas a responder. E incluso en el caso particular yo me explayé sobre el procedimiento oral, que era predominantemente oral en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio, pero que la fase inicial era escrita, que el incidente de nulidad era en fase escrita. Claro, no le manejé las excepciones que ahorita jurídicamente estoy manejando, que yo sí lo hubiera admitido bajo ciertas circunstancias, en consideración a que no se tratan de abogados. Entonces, cuando las partes no vienen acompañadas de abogados, sí me explayo
para que no se sientan ellos indefensos, porque no está en mis manos, ¿verdad? A diferencia de la materia familiar o la materia penal, ponerles un defensor en el momento. Entonces, sí se hace todas esas menciones. No sé si ya me salí del tema y ya no respondí bien su pregunta. Me dice usted si me faltó algo. Buenos días. Bueno, Más que pregunta, va a ser una felicitación. gracias. Por lo que nos acaban de presentar a ustedes y al Poder Judicial. Pues yo quería comunicarles a todos los presentes que la licenciada, la jueza, licenciada, va a recibir un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados de Monterrey con motivo de la celebración del Día del Abogado como la juez destacada del año. Eso será el próximo viernes y con lo que ha presentado en este momento, pienso que está bien respaldado ese reconocimiento, esa apreciación que se le va a entregar. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la licenciada Glorisa Mireles, a los compañeros de la gestión judicial, muchísimas gracias. Por favor. No sé si tienen algún comentario más. Sí. No, nada más era lo que iba a agregar, que gracias, ¿verdad?, a los compañeros de la gestión judicial, el licenciado Aldo Esaú Pérez García, el licenciado Dani Saí Cortés de la Cruz y el licenciado Francisco Pérez Monsiváis. Hace rato me omití el Pérez. Muchas gracias. Por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, tenemos mañana simulación de juicio de adolescentes infractores en juicio oral. El viernes, simulación de juicio oral penal con el licenciado Demetrio Cadena Montoya. Muchas gracias. Gracias. A la misma hora, no a la mañana.